saludo a todos los participantes de este curso. En esta ocasión voy a compartirles sobre vacunación en pediatría y vamos a hablar del esquema de vacunación de Costa Rica y las vacunas que no incluye este esquema. Para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a abordar lo que es el Esquema Nacional de Vacunación de Costa Rica. Este es un recuadro donde podemos observar el esquema de vacunación oficial del Ministerio de Salud de Costa Rica, donde podemos observar donde está la dosis de esquema básico en la coloración más clara y las de refuerzo, las que son en color azul. Entonces, si podemos ver, aquí vemos todo el esquema de vacunación, donde se empieza al nacimiento con la BCG y la hepatitis B. A partir de los 2 meses ya empezamos con los esquemas de hepatitis B, rotavirus, la DPT, hemófilus influenza, la poliovirus inactivado y la neumococo 13 valente. Y ya ahí vemos todos los dosis de esquema básico y ya a partir de los 15 meses de edad donde reforzamos esas mismas vacunas y se inician con las vacunas vivas de sarampión, rubiola, paperas y varicela, los refuerzos de los 4 años, siempre a partir de los 6 meses la vacuna de influenza y la otra que es reciente en los últimos 2 años que se inició con la vacuna contra virus de papiloma humano, que no la tenemos en este esquema, que se aplica a partir de los 10 años. Entonces, vamos a ahondar ahorita en cada una de estas vacunas. Vamos a empezar, bueno, con la primera que se aplica al nacer, la vacuna de BCG. Con respecto a la tuberculosis, en el 2019, 10 millones de personas se enfermaron de tuberculosis, 1.4 millones de muertes ocurrieron por esta infección y de estos pacientes, 208,000 tenían VIH. En las Américas, en el 2019, se estimaron 289,000 casos de tuberculosis y el 80% de estos ocurren en 7 países, los cuales incluyen Brasil, Haití, México, Perú, Colombia, República Dominicana y Venezuela. Y la mortalidad estimada para la región fue de 22,900 casos por año. La vacuna de BCG es un preparado a partir de una cepa madre atenuada de Mycobacterium bovis y la vía de administración es intradérmica. Esta, una vez que se reconstituye, debe ser aplicada de inmediato o no más de un lapso de 6 horas. La recomendación se aplica dentro del primer mes de vida y preferiblemente antes que el paciente salga de la maternidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso en aquellos países donde la incidencia de la enfermedad es mayor al 1% o que la prevalencia sea mayor al 10%. Inmuniza contra la tuberculosis miliar, contra la meningitis tuberculosa y se estima que la duración de inmunidad no es mayor de 10 años. Aquí podemos ver la indicación, el modo de aplicación. Son recién nacidos que tengan un peso mayor a 2 kilos. Es una dosis única y se aplica en el tercio superior lateral, en el deltoides del brazo izquierdo. Como lo mencionamos, es de vía intradérmica. Hay unas reacciones características que ocurren después de la aplicación de la BCG. Durante la primera semana se observa principalmente una mácula de 4 a 6 entre la semana 4 a 6 se hace una papulita, una úlcera que se puede convertir en un nódulo entre la sexta y la octava semana hasta que ya cercana a la 10ª semana lo que se observa es la cicatriz. El rango de eficacia según los estudios oscila entre el 0 y el 80%. Es una vacuna que es relativamente eficaz y es la más utilizada en el mundo en la actualidad, sin embargo es insuficiente para
afrontar el control mundial de la tuberculosis. En niños, esta tasa de eficacia protectora oscila entre el 52 al 100% para meningitis tuberculosa y tuberculosis miliar, y para la pulmonar del 2 al 80%. Por lo tanto, el camino a la investigación lo que ha orientado es fundamentalmente a mejorar la vacuna existente y a identificar nuevas vacunas más eficaces y seguras. Debe aclararse que esta vacuna no evita la infección primaria y, lo que es más importante, no evita la reactivación de infección pulmonar, que es la principal fuente de propagación del bacilo en la comunidad. El efecto de esta vacuna en la transmisión de Mycobacterium tuberculosis, por lo tanto, pues es bastante limitado. Con respecto a poblaciones especiales, no se debe aplicar vacuna en hijos de madres VIH positivas. La BCG está contraindicada en trasplantados y no se recomienda su uso en el embarazo. Debe vacunarse, eso sí, a todo recién nacido sano, incluso en zonas donde el virus de VIH es endémico. Y se debe vacunar para las siguientes situaciones. Situaciones en las que un alto porcentaje de pacientes con tuberculosis estén infectados con cepas de Mycobacterium tuberculosis que sean resistentes a isoniazida o a rifampicina. En situaciones en las que exista transmisión continua al personal de salud y que esas cepas de Mycobacterium resistentes a medicamentos y que hagan probable que ocurran más infecciones. También se debe aplicar en situaciones en las que se hayan implementado medidas integrales de precaución para controlar la infección por tuberculosis y que no se estén logrando resultados eficaces. También la administración de la vacuna de BCG al personal del sector de salud se debe considerar de manera individual, y el personal de salud que vaya a recibir la vacuna de BCG debe ser informado sobre los riesgos y beneficios asociados a la vacuna y al tratamiento de la infección por tuberculosis latente. Ahora vamos a hablar de hepatitis B. El virus de la hepatitis B es un virus de la familia Hepatnaviridae de ADN, de cadena de ADN. Posee múltiples marcadores serológicos de infección. El término hepatitis viral es un término muy comúnmente usado para diferentes enfermedades que son clínicamente similares, pero que su etiología y su epidemiología son distintas. Este virus puede ser infectante por hasta 7 días en superficies. Es transmisible aún en ausencia de sangre visible y es transmitido por exposición de mucosas o exposición parenteral a fluidos corporales que tengan el virus, el antígeno de superficie positivo, de personas que están con una infección aguda o crónica por hepatitis. La transmisión, como les mencionaba, ocurre por vía parenteral o exposición de mucosas, y en los Estados Unidos las rutas más importantes de transmisión son el uso de inyecciones de drogas intravenosas, el tipo perinatal o el contacto sexual con una persona infectada. No se ha visto que la transmisión fecal oral transmita el virus. La infección ocurre a nivel mundial. La frecuencia de la infección varía de acuerdo a la localidad, a los diferentes lugares del mundo, y es común en algunos países como Asia, África, Sudamérica y el Caribe. El reservorio es el ser humano y es un virus que no tiene una estacionalidad característica. El periodo de incubación es de 60 a 90 días. Los signos y síntomas clínicos son más comunes en adultos y la mayoría de adultos se recuperan, mientras que los niños progresan a formas crónicas de la enfermedad. El curso clínico de la hepatitis B es indistinguible de muchos otros tipos de hepatitis viral agudo. La hepatitis fulminante ocurre como complicación en el 1 o el 2% de los adultos infectados agudamente, y la proporción de personas
con hepatitis B aguda que progresan a hepatitis crónica son, por lo menos en pediatría, muchos. Los lactantes, hasta el 90% van a progresar a una hepatitis crónica. Del 30 al 50% de los niños entre el año y los 5 años son los que van a progresar. Y en los adultos es mucho menor el porcentaje porque es cercano a un 5%. Usualmente cursa asintomática y va a ser responsable de la mayoría de la morbilidad y mortalidad asociada a al virus de la hepatitis B. Con respecto al esquema, se debe vacunar al momento del nacer en los niños mayores a 2.000 gramos, posteriormente a los 2 meses y a los 6 meses, como esquema, que es el esquema primario. Los adolescentes y los niños que hasta los 18 años no hayan sido vacunados previamente, se les aplica una serie de 3 dosis, que ya sea en el primera dosis y luego al mes y a los 6 meses. Adolescentes de 11 a 15 años pueden utilizar serie de 2 dosis de Recombivax, que es separada por un intervalo entre 4 a 6 meses. La vacuna contra hepatitis B en más del 90% de los lactantes, niños, adolescentes y adultos sanos, y en menos de 40 años van a desarrollar una respuesta adecuada de anticuerpos posterior a la serie completa. Y es de un 80 a un 100% efectiva para prevenir infección o hepatitis clínica. En pacientes que son inmunosupresos, más que todo, inmunosupresos o pacientes que están recibiendo terapias de diálisis, en esos pacientes probablemente van a necesitar más dosis o mayor número de dosis, pero no se recomienda estar aplicando refuerzos en estos pacientes. Las contraindicaciones, más que todo, si hay una reacción alérgica severa a un componente de la vacuna o posterior a una dosis previa, o que haya historia de hipersensibilidad a levaduras. Como precauciones, que el paciente tenga en ese momento una infección aguda de moderada a severa. Con respecto al rotavirus, es de las causas más comunes de gastroenteritis severa en niños y en lactantes en la era prevacuna. Se identificó como causante de diarrea en 1973 y la causa más común de gastroenteritis en lactantes y niños. Hasta un 95% de los niños se infectaban antes de los 5 años de edad, todo esto en la era prevacuna, y es responsable de hasta 500,000 muertes por diarrea cada año a nivel mundial. El rotavirus es un reovirus de cadena ARN, tiene sus proteínas BP7 y BP4 que definen el serotipo del virus e inducen anticuerpos neutralizantes. Las cepas G1 y G12 son las que van a provocar la mayoría de infecciones y es muy estable y puede mantenerse viable por semanas o meses si no hay desinfección. Tiene un sitio de entrada por boca, su periodo de incubación es corto, puede ser asintomático o tener una diarrea severa con deshidratación, fiebre y vómito. Y la primera infección, si ocurre después de los 3 meses de edad, generalmente es más severa. Síntomas gastrointestinales usualmente van a resolver entre 3 a 7 días. El reservorio usualmente son las heces y el tracto gastrointestinal del ser humano. La transmisión es fecal oral y, como ya mencionamos, que el sitio de entrada es de boca. Y usualmente en países donde hay estaciones marcadas es usualmente más común en el otoño y el invierno. En países tropicales como el nuestro, usualmente lo vemos en el invierno, cuando es que tenemos las lluvias. Y usualmente la transmisión ocurre 2 días antes de que inicie la diarrea. Estas son las vacunas contra el rotavirus, ambas de administración oral. Está la Rotatec, que contiene 5 cepas desarrolladas a partir de cepas de rotavirus parenterales humanas y bovinas, y el Rotarix, que contiene una cepa de rotavirus humano vivo atenuado. La primera, la Rotatec, es de 3 dosis y la Rotarix de 2 dosis. Entonces,
tenemos la serie de 2 dosis para Rotarix que se aplican a los 2 y a los 4 meses y la serie de 3 dosis para vacuna de la Rotatec, que sería, para ambas vacunas puede iniciarse la aplicación desde las 6 semanas de edad. La máxima edad para la primera dosis es a las 14 semanas y 6 días y con un intervalo mínimo de 4 semanas. La máxima edad para cualquiera de las dosis es a los 8 meses y 0 días. Esta es una vacuna que se debe aplicar de rutina a todos los lactantes que no tengan contraindicación. Así no define un máximo intervalo entre dosis y ninguna vacuna debería ser administrada a niños mayores de 8 meses. Los lactantes que se documente que tienen una infección por gastroenteritis antes de recibir el esquema completo de la vacunación contra el rotavirus deberían aún así completar las 2 o las 3 dosis de la serie, siguiendo eso sí las recomendaciones de edad. Porque si la dejamos con una sola dosis, podría proveerle solo una protección parcial para una subsecuente infección por rotavirus. En los niños que son prematuros, ¿verdad? Que este es un tema muy importante. La recomendación es que los beneficios superan los riesgos, entonces sí deberían vacunarse, pero de acuerdo al mismo esquema y a las precauciones de un recién nacido de término. Y sí es muy importante que ahí se cumplan las recomendaciones, que son que la edad cronológica del lactante sea de al menos 6 semanas de edad, que sea un niño que esté clínicamente estable, que la vacuna sea administrada al momento del egreso, ¿verdad? Si es un paciente que está hospitalizado, o posterior al egreso de la unidad neonatal. La Academia Americana de Pediatría sí sigue continuamente actualizando sobre el administrar o no la vacuna en pacientes hospitalizados o en unidades neonatales, y para el 2021 a través del libro rojo iban a estar dando esta actualización y esta recomendación. No pareciera que la lactancia materna disminuya la respuesta inmune a la vacuna del rotavirus, y los niños que solamente están siendo amamantados sí deberían recibir su esquema de vacunación usual como recomendado. Con respecto a la eficacia, es de un 74 a un 87% contra cualquier gastroenteritis. Y contra una severa es todavía mayor, de un 85 a un 98%. Ambas vacunas reducen significativamente las visitas a emergencias y las hospitalizaciones relacionadas a rotavirus. La duración de la inmunidad para rotavirus todavía no es conocida de forma precisa. Sin embargo, su eficacia adecuada ha demostrado ser buena desde hasta 2 y 3 años de vida. Con respecto a las contraindicaciones, es que haya una reacción alérgica severa a un componente de la vacuna o posterior a una dosis previa, que la vacuna RV1 contiene látex en el aplicador oral, por lo que los niños con alergia severa al látex no deberían recibir esta vacuna. Algunos expertos incluso recomiendan que pacientes con espina bífida que tienen mayor riesgo de desarrollar una alergia al látex, reciban la RV5 en vez de la RV1 por esta razón. Luego, otra de las contraindicaciones es historia de intususcepción previa. Recordemos que ciertos estudios por postmercadeo habían detectado un aumento en el riesgo de intususcepción posterior a la vacuna del rotavirus. Entonces, como resultado, esta es una de las contraindicaciones.
Otra de las contraindicaciones es la inmunodeficiencia severa combinada a los pacientes con SCID. Las precauciones, como todas las vacunas, que el paciente esté en ese momento con una infección aguda, moderada o severa, incluyendo una gastroenteritis. Y inmunodeficiencias, que es una contraindicación. Con respecto a la difteria, tenemos que los casos de 100.000 a 200.000 casos de difteria y de 13.000 a 15.000 muertes reportadas anualmente en los años 20, todo esto en los tiempos antes de la vacuna. Posterior a la introducción de la vacuna en 1940, los casos disminuyeron, posterior al programa de vacunación universal. Y desde 1996 al 2018, por lo menos en Estados Unidos, se han reportado solamente 14 casos y una muerte. Esto gracias a la introducción de la vacuna. En cuanto a las Américas, en el 2020, un total de 5 países notificaron 80 casos confirmados de difteria, incluidas 21 defunciones en la región. En Brasil se reportaron 2 casos, en República Dominicana 3 casos, incluidos 2 fallecimientos. En Haití, que es el lugar donde más es, 66 casos y 16 defunciones. En Perú 4 casos y un fallecimiento. Y en Venezuela 5 casos y 2 fallecimientos. Países como Haití es un país que no cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud y por lo tanto no cumple con la meta de 95% establecida en el Plan de Acción Regional de Inmunización. Y por lo tanto el 15% de las comunas del país registró una cobertura mayor o igual al 95% en el 2019. Y el 34% de los municipios tenían una cobertura mayor o igual a 95% en el 2020 hasta septiembre. Corynebacterium diphtheria es un bacilo aerobio gram positivo. La producción de toxina ocurre cuando el bacilo es infectado por corinebacteriófagos portadores del gen TOX. Este bacilo de difteria toxigénica se adquiere por nasofaringe y a todo aislamiento sí se le debe hacer una prueba de toxigenicidad. Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días, pero puede tener un rango desde 1 día hasta 10 días. Puede afectar cualquier membrana mucosa. Se clasifica basado en el sitio de infección, que usualmente es respiratorio, cuando compromete faringe, amígdalas, laringe o nasal, y no respiratorio cuando es más cutáneo y otras membranas mucosas. Pero los sitios de infección comunes son la faringe y las amígdalas. El reservorio es el humano. Recordemos que se transmite de persona a persona por gotas y la exposición a lesiones infectadas en piel y otros fomites. Tiene una estacionalidad de invierno y primavera en climas templados y la contagiosidad es siempre que el bacilo virulento esté presente en secreciones y lesiones. Voy a hablarle, como ahorita les hablé de difteria, vamos a hablar también de tétanos y de sarampión antes de hablar de la vacuna triple, de esta vacuna triple de difteria, pertussis y tosferina. Difteria, ay. Les voy a ir hablando de cuando son vacunas que son triples, como en este caso. Ahorita que les hablé de difteria, posteriormente les hablo de tétanos y posteriormente de pertussis, para al final hacer de la vacuna contra los tres gérmenes. Entonces, con respecto al tétanos, tenemos que son de 500 a 600 casos anualmente reportados previo a la vacuna. Desde mediados de 1970 ocurrían de 50 a 100 casos anuales y en el 2018 23 casos fueron reportados y ninguna muerte. Obviamente todo esto ya después de que se inició la vacunación. Sí, a inicios de los 1900 ocurrió una marcada disminución en la mortalidad asociada a tétanos.
Y esto entre 1900, como les digo, y 1940, y ya para finales de 1940 fue cuando se introducen las vacunas que contienen el toxoide tetánico y ya de rutina en la vacunación de los niños. Y aparte, también para este momento ya lo que fue el tétano se convirtió en una enfermedad de notificación nacional. El tétanos es una enfermedad causada por la exotoxina del Clostridium tetani. Se caracteriza por una rigidez generalizada, espasmos convulsivos. Es producida en animales por primera vez en 1884 y se aisló por primera vez en el 89. El toxoide tetánico fue desarrollado en 1924 y muy utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Es un organismo anaerobio gram positivo, formador de esporas, que son esporas presentes en suelo, en intestinos y en heces de algunos animales y resistentes al calor y antisépticos. Estas esporas usualmente germinan en condiciones anaerobias y producen dos exotoxinas. Estas exotoxinas se adhieren a zonas del sistema nervioso central, interfieren con la liberación de neurotransmisores y bloquean los impulsos inhibitorios. Entonces, eso a lo que lleva es a una contracción muscular y a un espasmo que se vuelve una contracción muscular sostenida que afecta al paciente. Usualmente ingresa al cuerpo por heridas, tiene un tiempo de incubación de 8 días, pero con un rango de 1 a 21 días y tiene 3 formas clínicas, que es la generalizada, que es la más común, la local, que es un poco común, y la cefálica, que es sumamente rara. El tétanos localizado usualmente es, aparte que es poco común, es una enfermedad en la que los pacientes tienen contracciones persistentes de los músculos, pero sobre una misma zona anatómica. Y estas contracciones pueden persistir por semanas e ir gradualmente subsidiendo. El tétanos localizado puede preceder o puede ser el anteceder a un tétano generalizado, pero usualmente es más leve. Mientras que el tétano cefálico es raro y ocasionalmente ocurre secundario a una otitis media, y en estos casos está presente el Clostridium tetani en la flora del oído medio o por alguna herida en la cabeza. Usualmente lo que hace es involucrar los nervios faciales, o sea, los nervios craneales, en especial los faciales. Y en el generalizado, que es el más común, lo que ocurre es la clínica de trismos, rigidez nucal, dificultad para deglutir y la rigidez de músculos abdominales. Y espasmos que continúan por 3-4 semanas. La recuperación completa puede llevar meses. Posterior al tratamiento, eso sí. Con respecto a la tosferina, pues es una infección aguda causada por Bordetella pertussis. Los brotes descritos por primera vez en el siglo XVI. La Bordetella pertussis fue aislada por primera vez en 1906 y en la era prevacuna ocurrían hasta 200,000 casos anuales en Estados Unidos. Es una bacteria gram negativa aerobia. Es primariamente una enfermedad mediada por toxinas con un periodo de incubación que va de 7 a 10 días, con un rango de 4 a 21. Tiene sus 3 fases: la fase catarral, que todos conocemos, de inicio insidioso, similar al resfrío común, que ocurre por 1 a 2 semanas. Luego viene la fase paroxística, con su tos severa, puede experimentar muchos paroxismos de tos rápida y pasa de unas 6 semanas. Y la fase convaleciente, que va a ser una recuperación más gradual y de semanas a meses. La complicación más común y causante de muerte es la neumonía bacteriana.
los lactantes menores son los que se encuentran en mayor riesgo y de complicaciones neurológicas como convulsiones o encefalopatía. Otras complicaciones menos graves se encuentran en la otitis media, anorexia, deshidratación. Y entre el 2000 y el 2017 sí se reportaron hasta 307 muertes. Entonces, de estas 3 patologías vamos a hablar de su vacuna, que es la DPT. Esta vacuna tiene un esquema, la DTaP, que es una serie primaria de 3 dosis, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Tiene el intervalo de serie primaria, tiene que ser de 4 a 8 semanas, pero con un mínimo de 4 semanas. Y el refuerzo, sabemos que es entre los 15 y los 18 meses y entre los 4 y los 6 años de edad. El intervalo mínimo para la 4ª dosis es de 6 meses desde la 3ª dosis. Y con una edad mínima, el paciente no puede tener menos de 12 meses de edad. Si la aplicación es intramuscular, ¿verdad? Si la 4ª dosis es administrada para el 4º cumpleaños o posterior, ya la 5ª dosis va a ser opcional. Y si el niño tuviera una contraindicación válida para la vacuna contra pertussis, sí se usa la DT en lugar de la DTaP. La eficacia del toxoide tetánico nunca ha sido estudiada en un estudio de vacunas, pero sí se ha visto que por sus niveles de antitoxina, que son bastante protectores y que tendría la vacuna de tétanos una eficacia de cerca del 100%. Para la difteria tiene una eficacia de más del 95% en receptores que han desarrollado anticuerpos posterior a las 3 dosis primaria y su refuerzo. Y la DTaP la vacuna como tal, tiene una eficacia del 80 o al 85%. La Tdap tiene una eficacia similar. La vacuna DPT tiene varias combinaciones. Tenemos las vacunas DT que son para mayores de los que ya recibieron las series primarias o en las que no, por alguna razón, como les mencioné antes, está contraindicada de alguna manera válida el uso de pertussis en el niño. El resto de vacunas tienen los 3 componentes y también tenemos las vacunas combinadas con otros antígenos. Entonces, hay 5 combinaciones que contienen la DTaP. Entre esas están la Pediarix, que esa está licenciada para las primeras 3 dosis en los niños entre 6 semanas y 6 años. También está la Pentacel, esa está licenciada para las primeras 4 dosis de los componentes de las diferentes vacunas entre niños de 6 semanas y 4 años. La Kinrix, esa está autorizada solamente para la 5ª dosis de DTaP y para la 4ª dosis de poliovirus entre los niños de 4 a 6 años. La Quadracel sí es la que va a estar autorizada para la 4ª dosis de DTaP y para la 4ª o 5ª dosis de polio entre los niños de 4 a 6 años de edad. También, bueno, recordar que las personas de 7 años o mayor que reciban solamente la de toxoide diftérico y toxoide tetánico, aunque no hayan completado la serie completa de DTaP, deben recibir esta vacuna. La Boostrix está aprobada para personas mayores a 10 años de edad y la Acel está aprobada para personas de 10 a 64 años. Con respecto a las contraindicaciones y precauciones, como ya con la mayoría de vacunas, que no haya una reacción alérgica severa a un componente de la vacuna o posterior a una dosis previa, que no haya una otra contraindicación es un paciente con encefalopatía no atribuible a otra causa en los 7 días post vacuna. Y las precauciones, enfermedad aguda, moderada o severa,
desorden neurológico inestable o progresivo, un paciente con convulsiones no controladas, un niño con encefalopatía progresiva, alguien que haya presentado síndrome de Guillain-Barré hasta 6 semanas después de una dosis previa con el toxoide tetánico. Y otra de las precauciones es la historia de reacción de hipersensibilidad tipo Artus posterior a una dosis previa de vacuna contra difteria con toxoide tetánico. Con respecto a hemófilos influenza B, es una causa de infección bacteriana severa, particularmente en lactantes. A finales del siglo XIX se creía que era causante de influenza. Su inmunología y microbiología se aclararon ya en 1930 y era la principal causa de meningitis bacteriana en la era prevacuna. La incidencia se ha reducido en un 99% desde que se implementó la vacuna. Es una bacteria gram negativa aerobia con su cápsula polisacárido. Hay diferentes serotipos de la AF. La vacuna protege contra el serotipo B. El 95% de enfermedad invasora causada por hemófilos influenza se le atribuye durante la era prevacuna. El hemófilos influenza coloniza nasofaringe, puede causar infección invasiva y a través del torrente sanguíneo va a infectar diferentes sitios distantes del cuerpo. La incidencia usualmente es edad dependiente, pero el pico era en lactantes entre los 6 y los 11 meses de edad. Y la mayoría de niños en la era prevacuna tenían una inmunidad adquirida cerca de los 5 o 6 años de edad. El reservorio es el humano. La transmisión sabemos que es de persona a persona a través de gotas respiratorias o contacto directo con secreciones respiratorias. Los neonatos pueden adquirir durante el nacimiento, durante el parto, a través del líquido amniótico o contacto con secreciones del tracto genital, pueden adquirir la infección. Esto claramente pues mucho ha cambiado posterior a la implementación de la vacuna. Las enfermedades más comúnmente causadas por hemófilos influenza eran la meningitis, bacteremias, epiglotitis, neumonía, artritis y celulitis, infecciones que generalmente requerían hospitalización de al menos 10 días de tratamiento antibiótico. Y la meningitis era de lo que más comúnmente afectaba, de un 50 a un 65% de los casos, provocando mortalidades del 3 al 6%. Aquí tenemos el esquema de la vacuna. Una primera dosis a los 2 meses de edad, una segunda dosis a los 4 meses y otra a los 6 meses para un refuerzo entre los 12 y los 15 meses de edad. El intervalo recomendado entre las dosis de la serie primaria es de 8 semanas, con un intervalo mínimo de 4 semanas. Y por lo menos debe separar 8 semanas de la dosis de refuerzo de las dosis previas, segunda y tercera. Las vacunas monovalentes de hemófilos influenza B no son intercambiables, eso es algo muy importante a la hora de aplicar la vacuna, principalmente en esquemas de niños que se está haciendo algún tipo de catch-up que no las tenían previamente. Y principalmente con respecto a la eficacia, son vacunas que son altamente inmunogénicas. Más del 95% de los niños van a desarrollar anticuerpos protectores posterior a la serie primaria. Con respecto a las contraindicaciones, en especial es reacción alérgica severa a un componente de la vacuna o posterior a una dosis previa. Niños menores de 6 semanas no deberían recibir la vacuna. Y de las precauciones es que haya una enfermedad aguda, moderada o severa. Hay datos limitados que sugieren que las vacunas conjugadas de hemófilos influenza B, administradas antes de las 6 semanas de edad, pueden provocar tolerancia inmunológica y reduciendo así la respuesta
a las subsecuentes dosis de hemófilos, de la vacuna de hemófilos. Por lo tanto, las vacunas por lo tanto, las combinaciones de vacunas que incluyan la vacuna conjugada de hemófilos e influenza B no se debería administrar a niños menores de 6 semanas. Ya avanzando con virus de polio, es un enterovirus de cadena ARN, tiene 3 serotipos, el 1, el 2 y el 3, y la inmunidad ante un serotipo no produce inmunidad contra otros serotipos. Tiene un mecanismo de entrada por boca que se replica en orofaringe y en tracto gastrointestinal. Y lo que provoca este virus es la destrucción de neuronas motoras que resultan en parálisis. Al igual que los otros virus, el reservorio es el humano y es una transmisión fecal-oral o oral-oral. Tiene su patrón estacional es que los picos principalmente de frecuencia son en el verano, en zonas donde los climas son templados, y en las zonas que son tropicales, como un país como el nuestro, no hay un patrón de estacionalidad característico. Es altamente infeccioso y usualmente es más infeccioso en los días inmediatamente antes del inicio de los síntomas. Este es un virus que invade el tejido linfático local y pueden entrar inclusive al torrente sanguíneo e infectar las células del sistema nervioso central. La incubación es de 3 a 6 días para la poliomielitis no paralítica y en la enfermedad paralítica de 7 a 21 días. La parálisis usual con mucha frecuencia es permanente y puede estar causada por el poliovirus de tipo salvaje o por los poliovirus atenuados de la vacuna oral o por los poliovirus derivados de la vacuna. Lo que ocurre con los poliovirus de la vacuna oral es que posterior a la ingestión de la vacuna viva, la vacuna oral, estos poliovirus atenuados se replican en la mucosa intestinal, en las células linfoideas y en la orofaringe que están en orofaringe en el intestino, muy similar a cómo se manifiesta la infección del polio salvaje. Luego, los virus de la vacuna se van a excretar en las heces de la persona vacunada, inclusive hasta 6 semanas después de la dosis y con un máximo de excreción de 1 a 2 semanas posterior a la vacunación. Y estos virus, lo que sucede es que se pueden diseminar desde la persona que recibe la vacuna a los diferentes contactos. Y las personas en contacto con la materia fecal de la persona vacunada pueden estar expuestas y pueden infectarse del virus. Entonces, esta replicación y esta excreción del virus de la vacuna en las heces puede ocurrir incluso con la siguiente dosis de vacuna oral, pero con las subsecuentes dosis la duración de la excreción viral es usualmente más corta y la concentración del virus es menor en las heces. La poliomielitis fue descrita por primera vez por Michael Underwood en 1789 y países desarrollados del hemisferio norte sufrieron severas epidemias en la primera mitad del siglo XX, dejando muchos pacientes con consecuencias, obviamente, de muerte y de discapacidad. Más de 21,000 casos de polio paralítica reportados en Estados Unidos en 1952. Y ya posterior a la implementación de la vacuna, la Organización Mundial de la Salud certificó a las Américas como libre de poliovirus salvaje en 1994. Dentro de los países con uso exclusivo de la OPV en el 2012, cerca de 400 casos de polio paralítico asociado a la vacuna ocurrieron ese año. Y esta carga es más del doble de la incidencia de polio salvaje en el 2019. Sin embargo,
Un efecto adverso de la OPV es, como les mencionaba, la polio paralítica asociada a la vacuna. Los poliovirus derivados de la vacuna pueden también diseminarse de persona a persona, y esto es un proceso que lleva más de 250 casos adicionales solo en el 2019. El riesgo de polio paralítica asociado a la OPV fue lo que hizo que muchos países ya giraran y tomaran esta política de salud pública de cambiar de la vacuna oral a la vacuna inactivada. En las Américas, Canadá transicionó a la vacuna inactivada en el 95, Estados Unidos en el 2000, Costa Rica fue uno de los países que viró en el 2010 y Uruguay en el 2012. Sin embargo, los restantes 31 países en las Américas continúan administrando al menos una dosis de poliovirus oral. Aquí podemos ver este mapa. Es un mapa donde podemos ver el reflejo del polio salvaje. Uno es de 1988, donde el polio paralizaba a cerca de 350,000 individuos por año en más de 125 países. En 1950 fue cuando se empezó a disminuir el polio gracias a la vacuna. Y ya en 1994, en el hemisferio oeste, fue catalogándose como libre de poliovirus salvaje. Ya para el 2015, el tipo 2, el polio tipo 2 fue erradicado, y en el 2019 se erradicó el polio tipo 3. Y ya que ustedes ven la diferencia para el 2018 entre un mapa y el otro. La vacuna de poliovirus es de aplicación la inactivada es la aplicación intramuscular. Debe ser aplicada en la misma visita que las otras vacunas recomendadas. Y aquí tenemos las vacunas que vienen, que son polivalentes, que ya las mencioné previamente. El esquema de la vacuna es una serie primaria de 3 dosis que se aplica a los 2 a los 4 y entre los 6 y 18 meses, y otra dosis entre los 4 y los 6 años de edad. Para la serie primaria es un intervalo de 8 semanas con un mínimo de 4 semanas, y el intervalo recomendado entre la dosis 3 y 4 es de al menos 6 meses. Para la primera dosis debe tenerse una edad mínima de 6 semanas. Y una dosis a los 4 años es recomendada independientemente del número de dosis previas que tenga el receptor. Es altamente efectiva en producir inmunidad contra poliovirus. Es 90% de inmunidad posterior a 2 dosis y al menos 99% de inmunidad posterior a 3 dosis. No se sabe con certeza la duración de la inmunidad, pero aparentemente es de por vida. Entre las contraindicaciones, las mismas, de nuevo, reacción alérgica severa a un componente de la vacuna o posterior a dosis previa, y precauciones, enfermedad aguda, moderada o severa, o el embarazo, a menos que sea de alto riesgo y que la persona requiera protección inmediata contra polio. Por lo tanto, es solamente una precaución. Con respecto al neumococo, tenemos que el Streptococcus pneumoniae fue aislado por primera vez por Pasteur en 1881. Se confundía con otros tipos de neumonía hasta el descubrimiento de su tensión de Gram en 1884. Tenía más de 80 serotipos descritos hasta 1940, y la primera vacuna neumocóxica licenciada en Estados Unidos fue en 1977 y la primera conjugada en el año 2000. Es un organismo facultativo anaerobio gram positivo, 100
serotipos documentados hasta el 2020. La mayoría de serotipos van a causar enfermedad severa, pero solo algunos van a causar la mayoría de las infecciones neumocócicas. La prevalencia de serotipos son diferentes de acuerdo a la edad y a la zona geográfica. El reservorio, como el resto de microorganismos, son los humanos. Una transmisión ocurre de persona a persona a través de autoinoculación o de gotas respiratorias. Ocurre con más frecuencia en los climas templados durante el invierno e inicios de la primavera, y se presume que es transmisible siempre que el organismo esté viable en las secreciones respiratorias. Se encuentra comúnmente en el tracto respiratorio. Hay muchos portadores asintomáticos, como niños escolares entre un 20 y un 60% de adultos, entre un 5 y un 10%. La mayoría de síndromes clínicos que provoca es neumonía, bacteremia, meningitis. Algunos son causantes también de otitis media aguda. Y la relación entre la aportación y el desarrollo de inmunidad natural realmente es poco comprendida. La enfermedad neumocócica de un 25 a un 30% provocan neumonía neumocócica en enfermedad invasiva en niños de 2 años o menores. Las bacteremias ocurren hasta un 40% de enfermedad invasora en niños de 2 años o menores, y la meningitis es la principal causa de meningitis bacteriana en los niños menores de 5 años de edad. En nuestro país, en Costa Rica, el esquema de la vacuna que utilizamos es la 13 valente, la Prevnar 13. Se da una serie primaria de 3 dosis a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Que es el esquema, ese es como se vería el esquema 3+1. En Costa Rica se utiliza la serie primaria de 2 dosis, que es a los 12 y a los 4 meses, y un refuerzo entre los 12 y los 15 meses de edad. Ha habido mucha evidencia que ha ido creciendo con todos los estudios de inmunogenicidad, y así como los estudios clínicos y estudios observacionales sobre portación, ¿verdad? Sobre neumonía, sobre enfermedad invasora, y se han ido revisando sistemáticamente. Y estos datos lo que hablan es de que los esquemas de 3 o de 4 dosis, todos funcionan bien. La diferencia entre estos esquemas en realidad es sutil, especialmente cuando hay programas más maduros de vacunación en los que la cobertura es ya más alta y ya ocurre una inmunidad de rebaño indirecta, que lo que va a ayudar es a aumentar la protección que se provee directamente por el esquema de vacuna. Entonces, por ejemplo, esto que les hablo es relacionado a que en nuestro país se utilizan los esquemas de 2+1. Porque inicialmente, cuando se inició la vacunación contra neumococo en nuestro país, el esquema era 3+1. Una vez que se alcanzaron coberturas vacunales altas, que se disminuyeron las infecciones, que había cierta inmunidad de rebaño, ya como políticas de salud pública, entonces ya se baja a series de 2+1, donde igualmente va a ser efectiva, pero a un costo menor. Siempre y cuando, eso sí, se hace igual el refuerzo a los 12 y los 15 meses. La edad mínima para la primera dosis es de 6 semanas. El intervalo mínimo entre dosis es de las de antes del año de edad es de 4 semanas, y en mayores de 1 año de 8 semanas. Los niños que no han sido vacunados a los 7 meses o más de edad van a requerir menos dosis. Luego está la vacuna Pneumovax, que es la de 23 serotipos. Esta vacuna no se recomienda para niños menores de 2 años, y
niños o adultos que tienen alguna condición especial en las que se debe indicar la vacuna 13 valente, deben recibir primero la 13 valente y seguida de la vacuna 23 valente al menos 8 semanas después. Muy importante aclarar con el esquema 3+1 y 2+1 que niños que tienen factores de riesgo, como niños con algún tipo de inmunosupresión o niños como con drepanocitosis o asplenia, que tienen más riesgo de infecciones por bacterias encapsuladas, sí deben recibir el esquema 3+1. Entre las contraindicaciones está la reacción alérgica severa a un componente de la vacuna o posterior a una dosis previa, como hemos hablado en los otros vacunas, y en precauciones la enfermedad aguda moderada severa. Con respecto al sarampión, es un paramyxovirus ARN de un tipo antigénico, es una enfermedad viral aguda descrita por primera vez en el siglo VII. Las primeras vacunas autorizadas incluyen sarampión en 1963, sarampión, rubiola, paperas en 1971 y sarampión, rubiola, paperas, varicela en el 2005. Era una infección prácticamente casi que universal en la era prevacuna. Cerca de 500,000 casos y 500,000 muertes reportadas anualmente antes de la vacuna. Los casos actuales se estiman de 3 a 4 millones posterior a la introducción de la vacuna en 1963, donde la incidencia bajó cerca de un 95%. La aparición de casos de sarampión entre niños escolares vacunados en los 80 sí llevó a la recomendación de la aplicación de una segunda dosis. Y en el 2019 se reportaron 13 brotes, de los cuales el 88% correspondieron a comunidades subinmunizadas. El sarampión tiene dos viremias, la primaria y la secundaria. La primaria, que ocurre de 2 a 3 días post replicación, y la secundaria de 5 a 10 días post exposición. Es un periodo de incubación de 11 a 12 días. Desde la exposición hasta el inicio del rash ronda 14 días, con un rango entre 7 y 21 días. Los pródromos son de 2 a 4 días, en los que van a presentar el paciente con fiebre, tos, coriza, conjuntivitis, las características manchas de Koplik que ocurren en membranas mucosas a los lados entre la mucosa de la mejilla y las encías. Son manchitas blanquecinas o grisáceas. Y el rash, que es característico, que persiste de 5 a 6 días y tiene una distribución cefalocaudal con áreas descamativas y que va a involucionar en el mismo orden de inicio cefalocaudal. Entre sus complicaciones está la diarrea, otitis media, neumonía, encefalitis, la panencefalitis esclerosante subaguda, que es de las más graves, y al igual que la muerte. Es más común en niños menores de 5 años y en adultos. Aquí con esta sarampión, rubiola, paperas, de nuevo voy a hacer como con la vacuna de PT, hablamos de las 3 entidades y luego hacemos una unidad con la vacuna. Con respecto a la rubiola, es un rubivirus, un virus de ARN de un único tipo antigénico. El síndrome de rubiola congénita se describió en 1941 por primera vez y posterior a la introducción de la vacuna, la incidencia disminuyó dramáticamente. Es un virus que se aisló por primera vez en 1962. Los brotes post-vacuna llevaron a la recomendación de vacunar poblaciones susceptibles, lo que disminuyó también el síndrome de rubiola congénito. Ya en el 2004 la rubiola endémica se declaró eliminada en los Estados Unidos. Inicialmente la rubiola se pensó que era una variante del sarampión o de la fiebre escarlatina. Y ya actualmente se reportan menos de 10 casos de rubiola y menos de un caso anual de síndrome de rubiola congénita, todo esto posterior a la vacunación. La rubiola tiene una transmisión respiratoria, se replica el virus en nasofaringe en ganglios linfáticos regionales.
El síndrome de rubiola congénito puede provocar abortos, partos prematuros, defectos al nacer, sordera, ceguera, cardiopatía, que es de lo principal, la famosa triada de Gregg. La infección transplacentaria del feto se cree que ocurre probablemente durante la viremia y la incubación es cercana a los 14 días. Se acompaña del rash, tiene pródromos de fiebre, ataque al estado general, linfadenitis y síntomas respiratorios de vías respiratorias superiores. Y el rash puede ocurrir más o menos de 14 a 17 días posterior a la exposición. La prevención del síndrome de rubiola congénito es el principal objetivo de la mayoría de los programas de vacunación contra rubiola. Y estos defectos que mencionaba del síndrome de rubiola congénito, pues son defectos que van a causar un impacto muy importante en las familias en donde no se pueden prevenir estos casos. Entre las complicaciones de la rubiola está la encefalitis, que puede ocurrir en 1 en cada 6.000 casos, las manifestaciones hemorrágicas como púrpura, trombocitopénica, que ocurre de 1 en cada 3.000 casos, y con otras complicaciones raras ya están los granulomas, orquitis, pacientes con neuritis o panencefalitis progresiva. Con respecto a las paperas, son causadas por un paramyxovirus, también de cadena de ARN. Es una enfermedad viral aguda. La parotiditis y la orquitis se describían desde el siglo V a.C. por Hipócrates y es de una etiología viral descrita por Johnson y Goodpasture desde 1934. Es de las principales causas de meningitis aséptica y pérdida auditiva en niños en la era prevacuna. La vacunación ha logrado un 99% de reducción de los casos de parotiditis. El periodo de incubación es de 16 a 18 días, da muchos pródromos inespecíficos como las mialgias, el ataque al estado general, pacientes con cefalea y fiebre de bajo grado, y tiene la presentación típica de parotiditis. Puede presentarse con síntomas respiratorios o puede presentarse de una forma subclínica. Y las complicaciones más comunes descritas son orquitis, oforitis, mastitis, pérdida auditiva, pancreatitis, pacientes con infecciones del sistema nervioso central como meningitis y encefalitis. Tiene una transmisión respiratoria, al igual que los otros virus, y se replica en nasofaringe y en ganglios linfáticos regionales. Se infectan múltiples tejidos durante la viremia y no tiene un patrón de estacionalidad descrito, pero sí es contagioso desde 2 días antes hasta 5 días después del inicio de la parotiditis.